Vamos a hablar de una horita de Venezuela, a ver, apoyar un poco lo que hicimos en la emisión de ayer y tratar de explicar qué está sucediendo en una línea muy diferente a la que están manejando estructuras políticas, mediáticas, a nivel local y regional. Empecemos con una nota de televisión española y después vamos charlando. El gobierno de Nicolás Maduro niega que la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dejado sin competencias al Parlamento por considerarlo en desacato, haya sido un golpe de Estado. Maduro ha vuelto a defender la soberanía de Venezuela. Nadie puede entrar a juzgar un modelo, porque si no entraríamos en el mundo de la tierra sin nada y sin nadie. Sin embargo, la fiscal general Luisa Ortega se ha desmarcado por primera vez del oficialismo y ha criticado la decisión del Supremo. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La fiscal ha expresado también su preocupación por la situación. La oposición venezolana ha vuelto a insistir en que solo la celebración de elecciones puede sacar al país de la crisis y recuperar la democracia. El hecho de que la fiscal haya reconocido que esas sentencias están fuera de la Constitución tiene que tener consecuencias morales, políticas y también legales. Para mañana hay convocadas movilizaciones en distintos puntos del país contra la decisión del Supremo, aunque también se espera, como en otras ocasiones, contra manifestaciones de apoyo al chavismo. Naciones Unidas ha pedido diálogo y al Tribunal Supremo venezolano que reconsidere su decisión y respete la separación de poderes. Alemania y Francia han llamado a regresar urgentemente a estructuras democráticas. La Unión Europea, en su conjunto, ha condenado lo que considera una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Bueno, veíamos en el informe de Televisión Española un fragmento de la declaración de la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ampliar un poquito lo que ella dijo respecto a esta decisión del Tribunal Superior de Justicia. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Y sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos aquellos quienes participamos de este evento, ustedes recordarán, mujeres, todos los grupos de cultura, indígenas, todos participaron de esta Constitución. 1999. Presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Un proceso, yo apuntaba aquí, abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien a través de un referendo consultivo aprobó esta Constitución. Todos aprobamos esta Constitución. Entonces, como máxima representante del Ministerio Público y en nombre de los casi 10.000 funcionarios y adicional los casi 3.000 fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz
y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población. Una voz disonante que viene de las propias fuerzas chavistas, Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República Bolivariana. Vamos a Aristóbulo Istúriz, dirigente histórico de la Revolución. Esa asamblea tiene toda la oportunidad de ponerse al día, porque ha entrado, ¿verdad?, en desacato, y eso ya todo el mundo lo sabe. Está ahí, pero no existe. La única manera de que exista realmente y formalmente la asamblea es que se ponga, ¿verdad?, al día con los poderes públicos, porque quien entró en desacato la asamblea es no solamente con la sala constitucional, sino que ha vulnerado el derecho de cada uno de los poderes públicos, tiene un desconocimiento del resto de los poderes públicos. En consecuencia, ¿verdad?, el golpe de Estado lo intentaron dar ellos. El golpe de Estado intentó dar la asamblea, golpe parlamentario, cuando dijeron vamos a destituir al presidente. Mira, y buscaron todas las razones: que el presidente renuncie, que el presidente es colombiano, que el presidente entró en abandono de cargo, y luego tomaron la decisión de destituir al presidente de la República. Eso sí es golpe de Estado, y siguen siendo venezolanos en libertad y caminando. Yo no sé qué hubiese pasado en un país como Estados Unidos, un país como México, cualquier otro país del mundo, que la asamblea intente destituir al presidente de la República, a ver si sigue funcionando la asamblea. Solamente aquí. Y uno de los más prestigiosos constitucionalistas de Venezuela, Herman Escarrada, se refiere a esta decisión del TSJ de Venezuela. La verdad es que nosotros tomamos, cuando digo nosotros, es porque soy co-redactor de la Constitución. Nosotros tomamos de la Constitución portuguesa, de la Constitución española, de la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, del Tribunal Constitucional italiano, de algunas constituciones latinoamericanas, la idea de la omisión legislativa, frente a la cual, cuando se produce una omisión inconstitucional de cualquier parlamento, entonces necesariamente debe suplirse a través del Poder Judicial, en el caso nuestro, tal como lo menciona el artículo 336 de la Constitución. Consagramos la omisión legislativa. Hay un ejemplo que no debe olvidarse. Cuando aquí se utiliza la omisión legislativa por primera vez hace varios años, fue porque la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo para designar al Consejo Nacional Electoral. Y al final, ¿quién lo designó? La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tuvo que asumir esa función para que no se creara una inestabilidad institucional o no se creara una situación de vacío en la aplicación de la norma referida, en este caso en lo que respecta a la función que tenía el Parlamento para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que no es un hecho nuevo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la sentencia? Primero señala, no continúen en el desacato. Mientras estén en el desacato a la Constitución, todos sus actos son nulos, están viciados de nulidad absoluta. En este caso, las sentencias son sumamente claras. Estas son sentencias de Estado, sentencias constitucionales, y quien las emite es el órgano legítimamente competente, que es la Constitución, la nueva Constitución de Venezuela. Al organizar la jurisdicción constitucional, creó una sala constitucional con la idea de que fuera el que ejerciera la tuición, la tutela, el cuidado de la Constitución y se convirtiera en un custodio de la constitucionalidad. Que el desempeño, el procedimiento de estos diputados los ha deslegitimado. Y además, aquí utilizo una frase que no es mía, es de un doctor Restrepo de Colombia, que dice, hubo el saqueo de una ilusión. Están saqueando la esperanza, la ilusión que se puso en la Venezuela plural, en la que dice la Constitución, el artículo 2, el pluralismo político termina el artículo 2. Entonces la idea es que nos entendamos a partir de las diferencias, que conversemos, que además nos reconozcamos
con responsabilidad y seriedad y sobre todo con compromiso histórico de trascender, porque nuestra actuación en realidad ya tiene que ver es con las nuevas generaciones, no con el desempeño concupiscente de un cargo, no con la concupiscencia de un clientelismo, no con la corrupción, sino con el esfuerzo conjunto para engrandecer a Venezuela, no tanto siquiera por sus recursos, sino por la felicidad. Bueno, hay un debate muy grande sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Hay otra vez un linchamiento mediático y político. Se muestra que hay un sector democrático, que es la asamblea dominada por la oposición, parece que son todos palomitas blancas y santas, y un régimen totalitario que es el gobierno que lo suspende. Vamos a leer algunas cositas. El 9 de enero, que ya fueron mencionadas indirectamente, el 9 de enero de este año la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, desconoció al presidente Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de Estado constitucional todos los diputados de la oposición, salvo 3 diputados, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Cuando la Asamblea decidió en enero desconocer el poder legítimo de Maduro, se estaba poniendo al margen de la Constitución. La prensa internacional no dijo nada. Por si fuera poco, esa asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente había abandonado su cargo y propuso convocar a elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela. El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el Tribunal Supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Recordemos que el Tribunal Supremo le ha dicho a la Asamblea que hay 3 diputados de oposición que no podían asumir porque estaba puesta en duda su elección por una cuestión de fraude. No acataron la decisión del Tribunal de Justicia y lo juramentaron. Entonces el Tribunal de Justicia, bueno, están en desacato. Las acciones que realizan no tienen legitimidad o legalidad. ¿Quién dijo eso? ¿Lo que leyó recién? Juan Carlos Monedero. Acá hay otra nota. La Constitución está intacta, el Parlamento no ha sido disuelto, hay total respeto a los derechos humanos, existe plena libertad de expresión dentro del país, la participación política es plural dentro del país, los partidos existen... Bueno, esto ya parece demasiado un cuento de hadas, si querés. Pero lo cierto es que... Esto es de Isaías Rodríguez, que también es ex fiscal general de la Nación, el cargo que escuchamos, fue el antecesor a la fiscal general actual. Desde el mes de enero, dices, la Asamblea se ha declarado en rebeldía absoluta. Bueno, la Asamblea tiene que acatar las decisiones de la justicia. Evidentemente esto es una riña de gallos. Un sector contra otro a ver quién gana. Si no se defiende el gobierno, lo van a tumbar. Igual es discutible, pero no es unos buenos contra otros malísimos. A mí me cansa ver a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, presentada todo el rato y dando vueltas por todo el mundo, y Leopoldo López llamó una rebelión popular y murieron 40 personas. Si alguien hace eso, no es una blanca palomita preso por sus ideas. Llamó una rebelión contra el gobierno constitucional y murieron más de 40 personas. No sé, a mí me pone un poco mal todo esto, o me cansa en realidad. Pero bueno, sigamos adelante. Yo creo que de todas formas no deja de ser, más allá de la legitimidad del Tribunal Superior de Justicia, que es el encargado de velar por que se cumplan la Constitución y sus derechos y obligaciones, no deja de ser controversial la decisión. No es común, va a ser muy difícil que encontremos algún ejemplo en la historia de la democracia occidental de alguna decisión de este calibre. Estoy de acuerdo, Mariano, pero no puede ser que si en enero la Asamblea dijo el presidente abandonó sus funciones y lo destituimos,
nadie dice nada, y es una afrenta a la Constitución. Ya estaban en desacato, es un acto de rebeldía, es un intento de destituir Pero ¿por qué no al Poder Ejecutivo? ¿Por qué no se inició como en la Argentina, por ejemplo, con el dictador Bussi, que fue gobernador de la provincia de Tucumán durante la dictadura, que se le impidió asumir su banca porque fue funcionario de la dictadura y la Constitución argentina no lo permite? ¿Por qué no se hizo, digamos, alguna iniciativa contra Julio Borges cuando llamó al levantamiento militar, al golpe de Estado y a la... ¿Por qué ningún medio dijo nada y ahora es la dictadura, el golpe de Estado? Tengamos un poco de ecuanimidad para... Pero ya sabemos cómo actúan los medios de la derecha. Y sí. ¿Cuánto hace que vienen pero esto es una... omitiendo? No, pero yo lo que digo es... consideramos que más allá de la legitimidad que pueda tener el TSJ ante esta situación, ¿no hay una medida intermedia a cesar a todo un parlamento donde hay personas de distinto origen ideológico y no cesar, por ejemplo, a la directiva que fue la que juramentó a los diputados de la Amazonía? Está bien. Y los diputados que están en desacato, ¿por qué no salen del desacato y vuelve a funcionar normalmente? Que además puede pasar. No es que la asamblea fue cerrada y ocupada por las Fuerzas Armadas. No, dice, mientras dure el desacato, está suspendida. Salgan del desacato. Establezcan las medidas que hay que establecer con los 3 diputados que fueron aparentemente electos mediante fraude. A mí me parece que esta también es una búsqueda de la oposición para generar alguna medida así y mostrarle a todo el mundo. Entonces no hay que tomar esa medida judicial, hay que pensar políticamente. No sé, no tengo yo la varita mágica. No, pero bueno, es parte del debate, ¿no? Porque si sabemos que la oposición, como estrategia, decide persistir en el desacato para que el gobierno de Nicolás Maduro tome una actitud que en el exterior, que es porque ayer nos contaba Marco Salgado, hay total normalidad. No, incluso hemos visto hoy en Twitter a diputados de la oposición enojados con sus bases porque dice que no salieron a la calle a repudiar lo que estaba pasando. Es decir, la gente no consideró al interior de Venezuela que esto sea, digamos, ni un golpe de Estado, ni que haya una dictadura, ni que haya, digamos, una búsqueda de anular un poder del Estado. Pero fronteras afuera... Hoy vimos todas las tapas de los periódicos, han decidido incluso por sobre las noticias locales hablar de Venezuela. Y ante la situación más delicada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, esto me parece que aísla más a Venezuela. Yo estoy de acuerdo, pero esto es un ringside también. El otro día cuando decíamos... Pero entonces Cuba en ese marco decimos que sigamos con esto. Si no, lo que hay que hacer es... Pero el gobierno se siente evidentemente agredido por la tremenda campaña internacional liderada por Almagro, y bueno, y es como decíamos el otro día cuando mostramos que Cuba no dejaba ingresar a Almagro. Y decíamos, la revolución cubana se endureció un montón por la agresividad de Estados Unidos. Y la revolución bolivariana se está endureciendo por la agresividad de la oposición avalada siempre por Estados Unidos. Y podemos decir, no sé dónde están los límites. Cualquier proceso político o cualquier persona que recibe una agresión y se defiende. Y la revolución bolivariana, sí, tiene sus errores y los dijimos muchas veces, pero se está defendiendo de una agresión permanente y un golpismo permanente. Y en enero el Poder Legislativo quiso cargarse a Maduro y nadie dijo nada. La diferencia es que me parece que Cuba eligió un sistema político completamente distinto. Todos los procesos políticos son diferentes. No, pero bueno, Cuba eligió un sistema político distinto al que impera en el resto del mundo occidental. No importa, lo que yo digo es cuando un proceso, no importa el sistema, cuando un proceso o un gobierno se siente agredido o es agredido, toma medidas para defenderse, más allá del sistema que sea. Y la revolución bolivariana se está defendiendo de la agresión de estos señores y de la OEA que está impulsada por Estados Unidos. Puede ser cierto, y coincido en que no fue el mejor momento y no es la mejor medida en el ámbito internacional
termina perdiendo, porque todos los países hacen el show diciendo pero también hay una manipulación tremenda de los hechos. Y esto no lo dice nadie. Pero bueno, qué sé yo, es fácil también que opinemos los dos desde acá sentados, ¿no? Estados Unidos condena la decisión, Univisión. Puños, golpes, empujones y hasta sangre en el Tribunal Supremo de Justicia. Un grupo de diputados opositores protestaban la sentencia de la Sala Constitucional. Guardias nacionales y hasta grupos oficialistas le salieron al paso con violencia. Entre tanto, en la Asamblea Nacional, su presidente rompía la sentencia del máximo tribunal. Esto es simplemente basura. Así respondió al dictamen del Tribunal Supremo en la que el Poder Judicial se apropia de todas las funciones del Poder Legislativo. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento. La sentencia ha provocado un nuevo y quizás definitivo choque de poderes en la que ya se habla de golpe de Estado dentro, pero también fuera de Venezuela. Está el gobierno venezolano desconociendo lo que fue el voto de más de 14 millones de venezolanos. Dos sentencias que anulan al Parlamento y que le otorgan al presidente Nicolás Maduro superpoderes, detener a diputados a quienes se les eliminó la inmunidad parlamentaria y decretar el estado de excepción. Me están dando y facultando con un poder habilitante especial producto de la constitucionalidad. El chavismo se mantiene movilizado cerca de la Asamblea Nacional al acecho. Seguidores del gobierno y hasta milicianos están en pie de lucha en la defensa del régimen. Bajo ningún concepto vamos a declinar principios. Bajo ningún concepto vamos a aceptar chantaje. Esto es una república soberana. El gobierno peruano fue el primero en reaccionar, retirando su embajador en Caracas. Otros países de la región le han seguido. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó una sesión urgente ante el golpe contra la Asamblea Nacional. Van 56 sentencias del máximo tribunal en contra de la Asamblea Nacional, pero en definitiva esta última es la que le quita todas sus funciones legislativas, provocando un nuevo choque entre poderes y abriendo un nuevo periodo de máxima tensión e incertidumbre. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraistieta, Univisión. Ante esto, el Departamento de Estado norteamericano condenó hoy la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela. A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos agregó que esa medida usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente, y le niega al pueblo venezolano el derecho a escoger su futuro. Vamos a ver una declaración más de Germán Escarrá, donde evidencia cómo, con un ejemplo de Estados Unidos, el Poder Judicial puede tomar medidas que afectan aspectos legislativos o del Poder Ejecutivo. Vamos a verlo. La verdad es que es todo lo contrario. En las dos sentencias últimas lo podemos ver. Al presidente le dan órdenes, y lo dice así expresamente: se le ordena, señor presidente de la República, de manera clara y categórica. ¿Por qué? Porque es un Estado de Derecho. El mejor ejemplo lo acabamos de ver con el señor Trump, de lo que es un Estado de Derecho, con mucha claridad. Todo lo que hizo, los dos actos de gobierno, mediante el cual quería hacer una selección discriminatoria de ciudadanos de países que no debían entrar a los Estados Unidos, fueron suspendidos. Ni siquiera por la Suprema Corte de los Estados Unidos, sino que fueron suspendidos por jueces, diríamos aquí, regionales de diversos El asunto ahora es que irá a la estados. Corte Suprema de Estados Unidos. Y ahora no le queda otro camino frente a la suspensión. Hay que reconocer, a mí no me gusta mucho él, pero hay que reconocerle, él acató, como es lo correcto, él acató pues la suspensión y sigue el camino que también es correcto, ir entonces a la Suprema Corte de los Estados Unidos a resolver esa controversia. Eso demuestra que nuestros países, aún los presidencialistas, son los que están subordinados al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, del Estado constitucional de derecho y en consecuencia de las libertades fundamentales y de los derechos humanos básicos. Vamos a hacer un cortecito. Yo reitero, el Tribunal Supremo de Venezuela no ha disuelto la Asamblea, ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el Tribunal Supremo es asumir unas competencias concretas
que tienen que ver con la explotación petrolífera y alianza con empresas privadas, para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el desacato. Esto se puede revertir. Si la Asamblea revierte esa situación de desacato, va a volver con los mismos diputados a ejercer sus funciones. El tema es que la Asamblea no quiere ejercer sus funciones también. El tema es complejo, ¿no? Pero lo hablábamos ayer. La Asamblea lo que quiere es generar, dominada por la oposición, todo este escándalo para generar una ruptura constitucional del gobierno. Por eso llaman a los militares a que derroquen a Maduro, como si eso fuera parte de la solución constitucional a la crisis por la que atraviesa Venezuela. Bueno, estábamos pensando también acá en el corte un rato qué significaba la declaración de Luisa Ortega, de la fiscal general. Si estaba marcando una disidencia con el gobierno, si está marcando una disidencia con el TCJ, si representa la voz del gobierno y el Ejecutivo no avala tan directamente la resolución judicial. No sabemos eso, hasta ahora nadie especuló sobre el tema. No, sí, no se especuló, si representa un sector del chavismo que está en desacuerdo con esta decisión también. Claro, no sabemos si representa una disidencia del chavismo o si el chavismo está en disidencia con la resolución judicial. Entenderíamos que no. Pero bueno, hasta ahora no sabemos, y si es un dato, la declaración... Sería raro eso, ¿no? Porque es, digamos, la medida de excepción que toma el Tribunal Superior de Justicia le permite al presidente, ya que el Parlamento estaba en desacato, resolver algunas cuestiones de acuerdos comerciales en algunas áreas económicas que, entendiendo que la economía de Venezuela está en una situación crítica, es importante que se resuelvan. Lo que sí, que el TCJ está en guerra con la Asamblea, entendemos, ¿no? Bueno, ya el TCJ había hecho un pronunciamiento muy duro contra Luis Almagro, perdón, contra el secretario general de la OEA por sus actuaciones en el Consejo Permanente contra Venezuela. Y aclaro que está en guerra porque le dijo hace más de un año a la Asamblea: estos 3 diputados no pueden asumir porque estamos investigando o se está estableciendo si cometieron fraude, y la Asamblea dijo: no nos importa la resolución judicial, y igualmente lo juramentaron. Por eso Escarrá decía, cuando en Estados Unidos el Poder Judicial le dijo a Trump las cuestiones contra los inmigrantes no van, Trump tuvo que acatar, no le dijo: me vale la resolución judicial. Sí, los insultó un poco, pero no, está bien, pero sí. No pudo, digamos, no pasó de eso. Una portada desde España, el diario derechista ABC, caracterizado por sus campañas permanentes contra Venezuela y contra Maduro. En realidad, Venezuela pide auxilio frente al golpe de Estado de Maduro. ¿Quién pide auxilio? No vimos a nadie. Mañana hay movilizaciones. Sí, porque Borges dijo, le pedimos a... Pero y Borges es Venezuela, está al bien. mundo que sabemos, nos dé una mano, mañana medios. sí vamos a ver qué pasa. El pulso callejero. El pulso callejero. Sí. ¿Vamos a una portada de Archivo? Sí, Archivo, como para ver las diferencias entre un golpe de Estado y, en todo caso, una decisión que puede ser controvertida, pero dentro del marco legal de un país. El Nacional, los días de abril, cuando derrocaron a Hugo Chávez, presidente Carmona disolvió los poderes públicos. Ahí vemos abajito, en círculo rojo, Leopoldo López. Y arriba diciendo: el gobierno garantizará el abastecimiento de alimentos. Sacamos la foto, la imagen nuestra, y el otro redondelito Es un exministro. Bueno. Es como, para mostrar que una dictadura disuelve los poderes del Estado. Bien. Eso pasaba en abril del 2002. A propósito, les decíamos, las giras internacionales de Lilian Tintori, presentada siempre como la esposa de un perseguido político. Recuerdo que ese perseguido político llamó a una rebelión popular y murieron más de 40 personas. Recibida por Mauricio Macri. El presidente Macri recibió a la esposa de Leopoldo López, un dirigente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que está preso en Venezuela, acusado de intimidación pública, daños
y homicidio intencional calificado. Venezuela vive una dictadura. La hemos vivido directamente, en nuestra piel. Leopoldo, mi esposo, está preso hace 3 años y 2 meses en una cárcel militar y con él hay 115 presos políticos. ¿Qué han hablado con el presidente Macri respecto a esta situación? El presidente Macri lo primero que me preguntó fue por Leopoldo López, mi esposo. Le conté un día de Leopoldo en la cárcel, estaba preocupado, alarmado de cómo lo tratan en esta cárcel militar. Y una vez más me dijo que está comprometido, que va a seguir impulsando el cambio en Venezuela, la democracia, el rescate de la democracia en nuestro país. Hay dictadura porque eliminaron a la Asamblea Nacional, un poder legislativo. Eliminaron un poder electo por el pueblo. Eliminaron a la Asamblea Nacional y a 14 millones de venezolanos que votamos por esa asamblea. Bien, no eliminaron nada, todo esto es mentira, simplemente están en desacato y si regularizan la situación del desacato, que ya viene en una disputa hace más de un año sin querer acatar la decisión judicial, se acaba la cuestión del desacato y vuelven a legislar de manera normal. Por otra parte, en Argentina, en el norte del país, en Jujuy, acá limítrofe con Bolivia, la líder social y parlamentaria del Parla Azul, Milagro Sara, lleva 15 meses presa y organismos, incluido la OEA, que ahora pide el macrismo respetar, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la CIDH y entre otros, pidieron la liberación de esta dirigente social y parlamentaria del Parla Sur porque se ha violado el debido proceso ante ella y es una violación a los códigos y poderes judiciales en la Argentina. Y yo insisto, acá nosotros ahora hacemos un llamado a una rebelión contra Evo Morales. Salen miles de personas a la calle, a favor y en contra, y hay más de 40 muertos. Después vienen, nos meten en cana, nos meten presos, y nosotros decimos, estamos presos por nuestras ideas. No, no estamos presos por nuestras ideas. Estamos presos porque hicimos un llamamiento a la rebelión popular y como resultado de los enfrentamientos murieron más de 40 personas. La diferencia es clara, ¿no? Para que sepamos, porque vemos todos los días a Lilian Tintori, que al final no se reunió con Trump, se sacó, dice Trump, que solo se sacó una foto. Todos los días. Bueno, aclaremos un poco las cosas para que no nos mientan de manera tan descarada. Capriles viaja a... Además, todos estos Capriles, Leopoldo, Julio Borges, Ramos Alup, todos estuvieron en el derrocamiento militar de Hugo Chávez en abril de 2002. Todos estaban ahí. Y en la toma violenta de la Embajada de Venezuela. En todo estuvieron, ¿no? O sea, vienen queriendo derrocar al gobierno por medios anticonstitucionales desde hace 18 años. Capriles en Washington. Adelante. Una hora de reunión, aparentemente pues Almagro le dio a entender que había una posibilidad muy alta de que ya el Consejo Permanente se reuniera la próxima semana. ¿Cuándo? Puede ser lunes, hay países que quieren hacerlo lo antes posible y el mismo Enrique Capriles vino a decirle a la OEA y a los países de la OEA que hay urgencia. Eso fue lo dijo. Exigimos al gobierno venezolano que se restituya el hilo constitucional, que se anule la sentencia y se restituya el hilo constitucional con el respeto a las competencias que tiene la Asamblea Nacional. Más otros temas que tienen que ver con cronograma electoral, fechas de elecciones, canal humanitario para comida y medicina y la liberación de los presos políticos. Vamos a la hora decisiva. O usted está con la democracia, usted está con el pueblo venezolano, usted va a defender los derechos del pueblo venezolano, o usted se pone del lado del dictador y todos los dictadores al final, todos caen y todos terminan mal. Pues la idea precisamente del gobernador es que se escuche ese clamor entre muchos países. De hecho, ya hay un grupo de países que está trabajando en una resolución. La pregunta aquí es cuándo se va a dar este Consejo Permanente, qué resolución va a aparecer. Lo que quisieran muchos de esos países que ya incluso ayudaron a impulsar la reunión del pasado martes, la idea es que sea un poco más fuerte a la luz de lo que ha ocurrido en Venezuela y pedir posiblemente, si es el caso, pues ya una declaración de parte de los países de rechazo y de petición a restituir los poderes de
del gobierno y pedir posiblemente ya al gobierno de Venezuela que restituya o mirar a ver qué otras opciones se pueden tomar. Pero la idea es que sí, generalmente, totalmente se dé esta reunión la próxima semana. La gran pregunta es con qué rapidez puede trabajar la OEA y si cuándo se va a definir. Ya la solicitud formal se hizo por parte del mismo secretario Almagro y hay un grupo de países que quiere también presionar para que en otra segunda solicitud se pueda entonces acelerar eso y posiblemente sea el lunes. Algunos quisieran verlo precisamente el lunes, una reunión de este calibre. En Ecuador, la Cancillería llamó al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela a través de las naciones sudamericanas. El gobierno de Bolivia expresó su solidaridad y apoyo incondicional a Venezuela ante lo que dice es un ataque y acoso político de la extrema derecha. Perú retiró a su embajador en Caracas y Chile y Colombia le llamaron a consultas a los suyos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó la situación como un golpe de Estado e hizo un llamado a organizaciones intergubernamentales para que propongan soluciones. ¿Hacemos un cortecito? Sí, y seguimos en el próximo bloque con más declaraciones del constitucionalista venezolano Germán Escarrá. Cerrar el programa con dos fragmentos adicionales de la entrevista de Telesur con Germán Escarrá. Vamos con la primera. Bueno, eso forma parte del lenguaje político, de la espectacularidad del lenguaje político, pero la verdad no tiene nada que ver con lo que es el Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y lo que es la naturaleza de un golpe de Estado. Un golpe de Estado presupone una acción armada, presupone una situación de facto y una ruptura total y absoluta del orden constitucional, que es a lo que se refieren los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana. En Venezuela hay un Estado de Derecho, hay una democracia, hay un orden constitucional, está vigente la Constitución, hay gobernabilidad democrática y hay participación plural, controvertida, polémica, radical de todos los sectores de la vida de la nación. De tal manera que es un despropósito hablar de golpe de Estado, aunque entiendo que de lo que se trata es de ir posicionando esta idea en la colectividad, en la comunidad interamericana para ver si se hace posible de alguna forma, quizás piensen ellos, aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana en la alianza que tienen con el inefable secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro. De tal manera que hay una vinculación entre ese tipo de comentarios desmedidos, entre ese despropósito y lo que por otra parte está ocurriendo en el orden continental. Hay una relación de conexidad con la Carta Democrática Interamericana. Los artículos 20 y 21, como usted sabe, yo fui corredactor de esa carta, los artículos 20 y 21 señalan, entre otras cosas, que ante una ruptura inconstitucional, es decir, de facto, es decir, un golpe de Estado, puede actuar a través del Consejo Permanente y mediante la convocatoria correspondiente, la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos y provocar o tomar la decisión después de los buenos oficios, después de las gestiones diplomáticas, dicen las dos normas, de suspender de toda actividad a ese Estado que hubiera incurrido en violación de los principios, valores, estructura, teleología, finalidad de la democracia, tal como está previsto en la Carta Democrática. Nos vamos, doctor. Comandante. Con una más de Escarrá y recordando que la Asamblea no fue disuelta ni fue eliminada, como dijo Lilian Tintori desde Buenos Aires. Si acata las resoluciones de la justicia a lo que se viene negando desde hace más de un año, volverá a ejercer sus funciones. Sí, lo dijo también Aristóbulo Istúriz, que tiene que resolver la situación de los 3 diputados amazónicos. El problema es que eso solo lo ves y lo escuchas acá. Y sí. Ese es el pequeño problemita. Sí, es la
la situación de los medios y las redes sociales en el mundo de hoy. Hasta el próximo lunes, un abrazo. Que estamos en un mar de mentiras colectivas. El señor Almagro el año pasado dijo dos veces, que estaba activada la Carta Democrática Interamericana. No fue verdad en ninguna de las dos veces. Es un mentiroso. En tercer lugar, y aquí también se produjo una resonancia de esos hechos, advertimos, me acuerdo con un programa aquí en Telesur y en otros medios de comunicación social, eso no es verdad, el secretario general de la OEA está mintiendo, ¿cuáles serán sus intereses? Bueno, vaya usted a saber, pero está mintiendo, así como están mintiendo sectores de la oposición. Ahora se ha dicho que el secretario general presentó un informe que fue aprobado y que además estableció la intervención en Venezuela. La verdad es que el término intervención no existe en la Carta Democrática Interamericana ni puede existir, porque violaría la Carta de Bogotá y violaría la Carta de Nueva York de las Naciones Unidas, entre otros tratados y pactos internacionales. Pero a esto también tendríamos que agregar que se miente sobre los procedimientos. El procedimiento es que el Consejo Permanente o el secretario general de la OEA solicita la presentación de un informe para la apreciación colectiva del Consejo Permanente o de la Asamblea Extraordinaria convocada a esos efectos. Si la apreciación colectiva concluye en que efectivamente hay una violación grave del orden democrático que compromete a la democracia, entonces la consecuencia son los buenos oficios, las gestiones diplomáticas. Si las gestiones diplomáticas son infructuosas, entonces se convoca una sesión extraordinaria y las 2/3 partes de los miembros de la Organización de Estados Americanos tendrían que pronunciarse sobre la suspensión. Ninguno de esos tres hechos ha ocurrido, sino que hay distorsiones, hay mentiras, algunas por la concepción imperial, otras por la geopolítica del interés sobre Venezuela. No es extraño a nadie que Venezuela es un objetivo estratégico por su posición geopolítica, pero también por sus minerales estratégicos, preciosos, por el recurso petrolero, por el recurso gasífero, por una serie de razones que la hacen objetivo estratégico. Casi 3.000 fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población. Una voz disonante que viene de las propias fuerzas chavistas, Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República Bolivariana. Vamos a Aristóbulo Istúriz, dirigente histórico de la Revolución. Esa asamblea tiene toda la oportunidad de ponerse al día, porque ha entrado, ¿verdad?, en desacato y eso ya todo el mundo lo sabe. Está ahí, pero no es... En 1999 logramos generar este contrato social que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos aquellos quienes participamos de este evento, ustedes recordarán, mujeres, todos los grupos de cultura, indígenas, todos participaron de esta Constitución. 1999. Presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Un proceso, yo apuntaba aquí, abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien a través de un referendo consultivo aprobó esta Constitución, todos aprobamos esta Constitución. Entonces, como máxima representante del Ministerio Público
y en nombre de los casi 10.000 funcionarios y adicional los... República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ampliar un poquito lo que ella dijo respecto a esta decisión del Tribunal Superior de Justicia. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Y sobre todo considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 19... Vamos a hablar de una horita de Venezuela, a ver, apoyar un poco lo que hicimos en la emisión de ayer y tratar de explicar qué está sucediendo en una línea muy diferente a la que están manejando estructuras políticas, mediáticas, a nivel local y regional. Empecemos con una nota de televisión española y después vamos charlando. El gobierno de Nicolás Maduro niega que la sentencia del Tribunal Supremo, que ha dejado sin competencias al Parlamento por considerarlo en desacato, haya sido un golpe de Estado. Maduro ha vuelto a defender la soberanía de Venezuela. Nadie puede entrar a juzgar un modelo, porque si no entraríamos en el mundo de la tierra sin nada y sin nadie. Sin embargo, la fiscal general Luisa Ortega se ha desmarcado por primera vez del oficialismo y ha criticado la decisión del Supremo. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La fiscal ha expresado también su preocupación por la situación. La oposición venezolana ha vuelto a insistir en que solo la celebración de elecciones puede sacar al país de la crisis y recuperar la democracia. El hecho de que la fiscal haya reconocido que esas sentencias están fuera de la Constitución tiene que tener consecuencias morales, políticas y también legales. Para mañana hay convocadas movilizaciones en distintos puntos del país contra la decisión del Supremo, aunque también se espera, como en otras ocasiones, contra manifestaciones de apoyo al chavismo. Naciones Unidas ha pedido diálogo y al Tribunal Supremo venezolano que reconsidere su decisión y respete la separación de poderes. Alemania y Francia han llamado a regresar urgentemente a estructuras democráticas. La Unión Europea, en su conjunto, ha condenado lo que considera una ruptura del orden constitucional en Venezuela. Bueno, veíamos en el informe de Televisión Española un fragmento de la declaración de la fiscal general de la